Bendiciones, hermanos. Abrimos nuestras Biblias al Evangelio de Jesucristo según San Marcos, capítulo 4. Aproveche y ponga su móvil en silencio, por si acaso. Vamos a leer los versículos del 30 al 34. Lo tenemos. Nos ponemos de pie para tener esta breve lectura. Dice la palabra de Dios. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrada crece y se hace mayor, la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella, siendo viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, puede penetrar, Señor, en nuestros corazones y cortar, quitar todo aquello que pueda ser un estorbo y un tropiezo en nuestra relación contigo. Gracias, Padre Celestial, porque la tenemos con nosotros y podemos confiar en que tú has preservado tu palabra para que pudiera llegarnos hoy en día a cada uno de nosotros, que a través de ella podamos conocerte, Señor, y tener una relación contigo. Te pedimos ahora en este tiempo que nos hables tú y no el hombre. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Padre, y te pedimos que si alguno todavía no ha tenido el privilegio de conocerte, que tu Santo Espíritu le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y a los que, Padre eterno, por tu gracia te hemos conocido, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Como hablábamos al principio, con respecto a Marcos, este micrófono es un poco más sensible que los otros. Así que si cuando vea que se están durmiendo, le doy un golpe. Espero que no les dé tiempo a dormirse, a ningún eutico, ¿vale? Bien. Bien. El Señor enseñaba con parábolas y las parábolas, como ustedes saben, tienen esa capacidad de, al relacionarse con alguna enseñanza cotidiana, fijarse de una manera más intensa en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, y asociando el conocimiento o cualquier enseñanza con algún tipo de emoción, esa enseñanza se fija en nuestro cerebro y algunos proponen que es la manera más efectiva de aprender cualquier cosa o de poner en activación la memoria. La forma más práctica y más certera y más segura de memorizar algo es utilizar o añadir a eso que queremos aprender alguna emoción o algo práctico de la vida cotidiana. Y por eso las parábolas, aún las personas no creyentes, las conocen. He escuchado canciones no cristianas, bueno, yo creo que los autores no son cristianos, pero acerca aún de la parábola del hijo pródigo. Recuerdo haber escuchado alguna canción de
en mi época de joven, que luego de venir a los pies de Cristo, dije, pero mira, está cantando acerca del hijo pródigo, qué cosa más curiosa. No voy a decir los detalles, pero es de un ritmo muy movido, una salsa que decía y tal y cual. Digo, pues mira, está cantando y algún merengue de por allí de mi sitio, que la gente lo tarareaba y los conocía, y luego de conocer a Cristo y leer la Biblia, me di cuenta de que está hablando de algo de Cristo y de la Escritura. Pero la gente, lo que esté pensando en fiesta en ese momento, yo digo, pero qué dicotomía más curiosa. Pero aún a los no creyentes, estos conceptos y estas enseñanzas se le quedan grabadas en la cabeza. Oye, es algo muy, muy curioso y muy interesante. Y Jesús, dentro de ese grupo de parábolas, aunque podemos destacar que el libro de Marcos presenta mucho menos cantidad de parábolas que Mateo y que Lucas, en este caso se reduce aquí el número de parábolas porque, como saben, el libro de Marcos es un libro de más acción, como dijimos al principio, libro dirigido a los romanos. Y ellos aparentemente tenían esa capacidad de ir más al grano. Y Marcos en su evangelio intenta también hacer esto, ir más al grano. Quizás podríamos definirlo el evangelio de Marcos como el evangelio de los millennials, de estos que son del TikTok, de que ve todo muy rápido y tum, tum. Mira, así no se duermen. Entonces, todo muy compacto y rápido, de 1 minuto y medio y tal. Marcos, muy denso, pero comprimido. Esta parábola, la de la semilla de mostaza, o del grano de mostaza, ha tenido múltiples interpretaciones y, por ejemplo, en una nota, que en este caso expresa Hendrickson, habla acerca de las interpretaciones parabíblicas y erróneas que a lo largo de los años él ha visto y ha leído y se ha encontrado con respecto a esta parábola. Lo leo textualmente porque para no meter la pata demasiado, pero dice, se ha interpretado el texto como queriendo decir que el grano de mostaza es Jesús mismo, o que Jesús eligió esta semilla para ilustrar lo que es el reino a causa del sabor picante que tiene. Bueno, sí, el evangelio es picante, pero bueno. O que el huerto donde la semilla fue plantada representa a Israel, aquellos que son más, ¿cómo sería la palabra? Más mesiánicos quizás no, la palabra que se utiliza para definir a aquellos que son muy pro Israel. Ahora se me olvida. Pero Tierra Santa, es que esa semilla que fue sembrada en la Tierra Santa, por eso tenemos que acabar con aquellos que quieran destruir la Tierra Santa, etcétera, etcétera, etcétera. Ya bueno, ha habido muchas interpretaciones. Todo este tipo de interpretaciones extrañas deben descartarse por no tener una base bíblica y por ser especulaciones caprichosas que tienen poco o nada que ver con el significado verdadero de la parábola. Entonces, hay que tener ojo con las interpretaciones. El hermano, por ejemplo, el hermano Costel, que hablaba hace unos días, la semana pasada, con respecto al pasaje anterior, hablaba acerca de esto, tomar el contexto y hacer una evaluación de lo que se había hablado previamente para intentar no torcer y distorsionar la enseñanza general que Jesús quiere dar con lo que es esta parábola y el resto de parábolas. Intentar entrar en el contexto general para evitar distorsionar el significado y la enseñanza básica de lo que es la parábola. Probablemente para ellos, como decía, como agricultores y como personas de un ámbito más rural, si alguno de ustedes tiene más conocimiento de este asunto, para ellos no sería difícil captar la idea de lo que Jesús quería enseñarles con respecto a esta semilla, al menos la idea gruesa, de grosso modo. Como ustedes saben, no, quizás no, yo no lo sabía mucho, pero sí que una vez un misionero mexicano fue allí a nuestro país y nos enseñó lo que eran la semilla de mostaza. Y la semilla de mostaza tiene un tamaño de 1 a 2 milímetros. Es una cosa pequeñita. Estuve investigando un poco acerca de lo que es la semilla, como está todo tan de moda, la alimentación está muy guay, muy sana, la healthy food. Hay gente que le gusta mucho esto. Y comencé a estudiar un poquito de las propiedades que tiene, ya sea de minerales, de proteínas, de vitaminas, lo que es la semilla de mostaza, y es que tiene una cantidad de cosas espectaculares. Es
muy buena para la alimentación, como otro tipo de semillas, aunque ese no es el objetivo, pero damos el detalle para que lo tengáis pendiente. No vaya a decir, bueno, para yo crecer como un roble voy a comer semilla de mostaza. No, no vaya por ahí. No malinterprete la cosa. Pero oye, dicen que tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas, que sirve para muchas cosas. Obviamente los medicamentos que hoy en día utilizamos vienen y proceden de plantas y de semillas, de forma natural. Hay algunos que son sintéticos, que son bastante más peligrosos, pero bueno, de manera general, lo que utilizamos como medicamentos proceden de plantas ultraconcentradas. Este árbol, aunque tiene una semilla tan pequeñita, de 1 a 2 milímetros, llega a crecer hasta un promedio de 3,5 metros y algunos hasta 5 metros. Imagínese usted. Qué cosa tan curiosa. Algo tan pequeño puede llegar a ser algo tan grande y ser tan significativo de forma tal, como dice aquí en la misma parábola, que hasta las aves del cielo pueden anidar en él. Y quizás teniendo esta idea de lo que es una semilla de mostaza muy pequeñita, del gran árbol que puede llegar a ser, como dices, como algo tan pequeño puede contener algo tan grande en potencia. Y quizás por ahí podemos ir entendiendo un poco, mirando esta figura, a qué se refiere Jesús con que el reino de los cielos es semejante a esta semilla de mostaza. Versículo 30. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Como hemos dicho, claro, para usted saber cuál es la más pequeña, por eso tenía que darle la medida. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez la semilla de mostaza? Amén. No muchos. Yo tuve ese privilegio hace muchos años. Hay un tipo de árbol de mostaza que es negro, otro marrón y otro blanco. No vamos a caer en elucubraciones. ¿A cuál de todas se refería Jesús? ¿Recuerdan el librito de colores que le enseñan a los niños, no? Como el libro sin palabras. Yo enseñaba mucho eso antes, en mi juventud. Pero bueno, no vamos a caer en elucubraciones. Mira, aquí está. Bueno, es que por los colores de la tele, es que tenemos que comprar una tele en high definition. Esa es la marrón, vamos a decir que es la marrón, ¿no? Bien, es una semilla muy pequeñita, muy pequeñita. Pero fíjese qué cosa tan curiosa. En estas semanas anteriores, como tengo Facebook, dice que los viejos tienen Facebook, pero bueno, yo soy un chaval y tengo Facebook. Es lo que dicen, ¿no? Que está fuera de moda, que no sé qué, que eso es para viejacos. A mí me sirve para mucho, principalmente para enterarme cuando fallece la gente. Pero bueno, lo admito. Con el dolor de hombre lo admito. Me sirve para... Sí, lo admito. Pero también a veces para enterarme cuando se casan, cuando tienen hijos, etcétera. Y había, por ejemplo, una chica que era alumna nuestra. Si hubiera estado Claudia aquí, sí hubiera podido hacer la alusión más clara. Pero, bueno, mi esposa también la conoce. Algunas de ellas ya tiene 2 hijos. Y era una niña como las que ustedes están viendo aquí, los niños. Dice, pero tiene 2 hijos, pero yo le daba clase a esa niña. Y al que es novio y al marido. ¿Eso qué significado tiene? Dice, hombre, que está haciéndote mayor. Pues puede ser, puede ser. Pero hoy en día, fíjese cuántos niños tenemos aquí, ¿no? Amén. Niños pequeñitos, a veces no se portan como quisiéramos, no se comportan adecuadamente, que a veces algunos jueves hacen trastadas, los domingos no nos enteramos porque están de aquel lado. Pero bueno, fíjate qué cosa tan pequeñita y qué puede llegar a ser en un futuro alguno de ellos. Ojalá que todos. Amén. Cuando habla aquí acerca de ese reino de Dios, ¿recuerdan cuando Jesús dice que el reino ¿dónde está el reino de Dios? Entre vosotros. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, cuando Saulo tuvo el encuentro con Jesús, probablemente ninguno de los que le huían porque no querían juntarse con él, obviamente, por miedo, se imaginaría
que ese iba a ser el gran apóstol Pablo. Y por eso debemos ser cuidadosos. El mismo Jesús le dice, mira, tener cuidado con estos pequeños, con los pequeños, ya sea en lo físico o en lo espiritual. Algunos de vosotros tenéis poco tiempo en el Evangelio. Eso no es malo. No debería ser tomado como una desventaja. Escuché a un hermano que decía, wow, ¿cuánto tiempo he perdido fuera de Cristo? Sí, es cierto. Aprovecha eso como un trampolín para todo ese tiempo perdido, recuperarlo, estudiando la palabra de Dios y acercándote a Dios. Aprovéchalo como un trampolín, todo ese tiempo que has perdido para ello. Has comenzado como algo pequeñito en tu vida. Hay muchos hermanos y bueno, he comenzado con el discipulado de las 16 lecciones. Ahora estoy en el discipulado ahí con el hermano Costel aprendiendo. ¿Quién sabe? Y esperemos que sea así. Si en un futuro alguno de ustedes ya va a comenzar a enseñar. Amén. Es parte del objetivo. Aparentemente es algo pequeñito, algo que comienza con un bebé que nace en Belén, ¿no? Nació un bebé ahí de familia pobre, carpintero. Un carpintero, sí, por ahí, sí, hay un carpintero hijo de José. ¿Alguien le llama la atención? A nadie, es un carpintero más, uno más. Luego selecciona a 12 hombres comunes y corrientes. Recuerdan que estamos tratando los jueves. Y cómo dice posteriormente en el libro de los Hechos, aquellos que trastornan ¿qué? El mundo entero han venido también aquí. Cómo eso tan pequeñito se convierte en algo que hoy alcanza a un grupo de personas, como dice la Escritura, en la promesa de Abraham, como las estrellas de ¿qué? Del mar. Perdón, las estrellas del cielo. Y la arena del mar. El cuerpo me pide playa, hermanos, perdonadme. Me pide vacaciones y playa. Desde que ha hecho calor, si me amáis, perdonadme. Pero playa, me pide que me vaya a tumbar por ahí. Así que orar por eso también. Por las estrellas del mar. Que sí hay estrellas en el mar. Es que parece que yo me lo he inventado. Bueno, amén. Pues eso, hay estrellas en el mar también. Que la gente que vais al dedillo ahí, siempre. Bien, fíjate, esto tan pequeñito, de forma profética el Señor les está diciendo, oye, esto va a ser algo espectacular. No sabemos cómo Dios va a usar a los niños que tenemos aquí, por eso debemos ser muy cuidadosos con ellos. ¿Hasta dónde? ¿Quién se iba a imaginar? Oye, ¿quién se iba a imaginar que tanto de los niños y de las historias de los misioneros que vemos iban a llegar a ser tan grandes cosas para Dios? Ni siquiera nos pasaba por la mente. ¡Qué bendición, hermanos! Y tú y yo tenemos ese mismo potencial en nosotros por Cristo. Por Cristo tenemos ese mismo potencial. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos llegar? Oye, el Señor puede glorificarse de una manera extraordinaria aquí en medio nuestro. Se puede glorificar de una manera espectacular. Y esa semilla está siendo plantada. Esa semilla está siendo plantada. Si vamos a Juan capítulo 12, por ejemplo, San Juan capítulo 12, versículo 24. El Señor Jesús hace aquí una analogía también hablando acerca del grano de trigo. Juan 12, 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hasta que tú y yo no estemos muertos, como dice el apóstol Pablo, consideraos muertos al pecado, pero vivos ¿qué? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A la medida que morimos a nosotros, como dice también Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. En esa medida, el Señor irá haciendo grandes cosas con nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Porque todo el que quiera salvar su vida,
Y todo el que pierda su vida por causa de mí, para vida eterna, la guardará. La pregunta, ¿estás tú dispuesto a pagar el precio? Ahí está el detalle. No sabemos exactamente, como aclaró también el hermano en la predicación anterior, cómo se produce o cómo ese proceso se lleva a cabo, de que una semilla tan pequeñita, dentro de ella contenga tanta vida. Exactamente el procedimiento, el proceso no lo sabemos. Y en la parábola, por ejemplo, del sembrador, encontramos cómo se recalca lo que es la responsabilidad humana de aquel que oye. El que oye tiene la responsabilidad de responder a lo que oye. El que tiene oídos para oír y actuar en consecuencia. Y en la parábola posterior que vemos una semilla que crece, se recalca lo que es la soberanía de Dios. ¿Cómo crece esa semilla? Pues no lo sabemos. ¿Cómo se desarrolla? Tampoco. Esa semilla cae, ¿qué pasa con ella? Tampoco lo sabemos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y si vamos a ese pasaje, en 1 Corintios 3, versículos 6 y 7, Primera de Corintios 3, versículos 6 y 7, dice, lo tenemos, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento ¿qué? Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios que da el crecimiento. El que hace aquí la magia no eres tú ni yo. Es que me he preparado espectacularmente. No, aquí no hay magia. Aquí no hay poder que proceda de ti y de mí. ¿Tenemos la responsabilidad de hacerlo? Sí. ¿Tenemos la responsabilidad del resultado? No, no corresponde a nosotros. Escuchaba un vídeo muy curioso de un predicador, yo le llamaré así, vamos a dejarlo así, en que dice que él había durado orando 10 días ya por ese mensaje y había preparado el mensaje y él decía, con este mensaje llegaré a las naciones, en una campaña evangelística, con este mensaje llegaré a las naciones y se romperán los corazones y tal. Y él creó alrededor de ese mensaje que se había, como dicen aquí en España, currado tanto, creó unas expectativas grandiosas con respecto a ese mensaje que él tenía. Y cuando predicó el mensaje, nadie levantó la mano. Y dice que él cayó en depresión y duró 2 años sin hacer ninguna otra conferencia misionera ni campaña evangelística. Y luego dijo, no, es que yo entendí que no dependía de mí, sino de Cristo. Y fue aprendiendo a palos esto, ¿eh? Y vemos a veces predicadores y en lugares, en iglesias, donde como una especie de aprobación al final del culto de manera constante, levanten la mano los que vengan aquí al frente todos. ¿Cuál es el propósito? ¿Realmente el propósito es romper los corazones o tú decir, ah, qué gloria tengo? Debemos de ser cuidadosos también con esto. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento de quién depende. Y es el misterio de que el Espíritu Santo es el que trabaja en las vidas, no yo con mi elocuencia. No quiere decir con esto que no voy a estudiar, que no voy a prepararme, que no voy a orar. No quiere decir esto. Pero el resultado final, para usted no deprimirse, ministerialmente hablando, o en aquello que pueda hacer o emprender para Dios, consiste en esto, en que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para qué. Para la gloria de Dios. Es que los hermanos vinieron y ni siquiera se han dado cuenta de la preciosa alfombra que azul que he puesto en el medio. Me menosprecian. Nadie me quiere. Siembras, riegas, tú no eres nada. ¿Es duro? Sí. Cuando queremos protagonismo, hermano, hermana, estamos intentando quitar la gloria a Dios y eso no aprovecha. Algo pequeñito, ojo, mire, cuidado. Dice la escritura que este árbol va a crecer, va a ser tan grande que aún las aves del cielo
podrán anidar en ella. Hace siglos atrás había esa enseñanza, quizás más estimulada posteriormente en el tiempo de Constantino, como ustedes saben, en el 337. Miré un poquito las fechas y las referencias y dice que fue el 27 de mayo del 337 después de Cristo que se produjo esa visión de Constantino, etcétera. Porque estamos ya en junio, ¿no? Pero bueno, curiosamente, muchos creyentes quizás albergaron esta idea posteriormente a Constantino de que la gente iba toda a ser arropada por el Evangelio de forma tal que se iba a ir poniendo a la gente tan consciente y tan buena que al final el mundo iba a ser mejor y iba a ser un paraíso en la tierra. No es la enseñanza que presenta la Biblia y debemos ser conscientes de esto. Algunos por ahí que se llaman o que se reúnen en el llamado Salón del Reino, que lo conocen, ¿no? Testigos se llaman ellos. Bueno, los respetamos, que digan que son testigos, no queda de otra. Pero enseñan ese paraíso en la tierra. La humanidad no se irá transformando y poniéndose tan buena que vamos a llegar a ser todos cristianos aquí en la tierra. Eso no es cierto. No caiga en ese error del universalismo, que es otra enseñanza que algunos han intentado derivar de esta parábola, diciendo como va a ser un árbol tan grande, las aves del cielo representan las naciones, hablando con respecto de la visión que tuvo Nabucodonosor. No es la enseñanza que Jesús está dando aquí con esta parábola. No vaya a pensar, aunque nos haga mucha ilusión, que todo el mundo va a ser tan bueno que vamos a llegar ahora con la tecnología y el TikTok, con el Evangelio al fin del mundo. Y ahora ya como a todo el mundo le va a llegar el Evangelio, esto va a ser tan grande, tan precioso, que todos van a venir a Cristo y el mundo será colorín colorado y como en mi país este cuento se ha acabado. O aquí dicen, fueron felices y comieron. No va a ser así. Si usted simplemente se detiene un momento a ver, no le digo que vea las noticias porque son muy tóxicas, ¿eh? Si usted ve las noticias, le dan 4 infartos más. Si usted ve esto, solamente un momento de las noticias, yo a veces veo las de 10 minutos porque estoy pendiente un poco de qué pasa en Israel o lo que sea, de cómo va eso allí. No lo haga, preferiblemente, pero bueno, tengo ese vicio todavía de que a veces me salta y veo las noticias en 10 minutos, no sé qué. Si usted lo ve, eso no va a pasar en este mundo. Eso no va a pasar hasta que venga el Mesías y establezca el reino suyo aquí en la tierra ya de manera oficial. La humanidad seguirá de mal en peor. No se haga la ilusión de que la gente va a ir mejorando. Y esa fue la enseñanza que se le dio, ¿no? Recuerdan algunas de estas enseñanzas heréticas, de que el hombre en sí es bueno, pero se va contaminando por el ambiente. Cuando ese árbol siga creciendo de manera tan espectacular, pues se aplacará el mal y todos seremos felices. Y yo, bueno, ya. No es así. No será así. Y esta parábola lo que sí nos enseña es que de todo el mundo, obviamente, con esa semilla tan pequeña que fue sembrada en Belén, que posteriormente en el libro de los Hechos trastorna el mundo entero, de forma tal que ha llegado a nosotros, que pasamos a ser ahora, por esa promesa, descendientes de Abraham. Formamos parte de esas estrellas del cielo y de la arena del mar que se cuenta en multitud. Fíjese, no caiga en ese error. Quizás algunos creyentes, ustedes saben que estaban siendo perseguidos en ese periodo de tiempo previo a Constantino, y cuando ven que ahora el cristianismo pasa a ser religión principal, oficial, etc., llegaron a pensar esto. Y quizás en ese momento puede ser hasta cierto punto comprensible que pasando por ese periodo tan traumático hayan quizás cometido el error de hacer esta interpretación. Y posteriormente pasaron unos 1500 años de dominio de la iglesia tradicional católico-romana, que ustedes saben que no llevó, sino te convierte, que llevó al tema de las cruzadas, etcétera, etcétera. O te conviertes o te mato. Entonces, hombre, no veo el establecimiento del reino de esta manera, porque no fue lo que enseñó Jesús. No podemos caer en este error. Eso no va a producirse en esa tierra. Seguirá creciendo el evangelio, como mencionábamos.
En China es el país, obviamente, que el evangelio está creciendo más. Recuerda las estadísticas que mencionamos hace unos domingos atrás. Y hay muchos países más en los cuales el evangelio sigue creciendo, sigue llegando, sigue penetrando. Y sabemos que Dios se está moviendo. Sabemos que Dios está haciendo su obra y que ese reino se sigue extendiendo y ese árbol sigue echando raíces y sigue creciendo, creciendo de una manera gloriosa para su honra y su gloria hasta que Él venga. Pero no va a pasar lo que algunos vaticinan. Vamos a ponernos todos tan buenos que el mundo va a ser mejor. Una visión hippie del evangelio. No existe eso, ni sucederá. Fíjese, el inicio del reino es algo insignificante, como presenta esta parábola. Sigamos nuevamente a Marcos. Pero después de sembrado, versículo 32, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con respecto a las aves del cielo y a esta sombra, hay muchas naciones, como ustedes saben, principalmente naciones occidentales, cuya base y fundación ha tenido un origen en lo que es la palabra de Dios. Podríamos destacar a Estados Unidos, quizás la Europa en su momento, de donde salieron grandes misioneros y donde tenemos a grandes hombres de Dios que fueron usados de una manera espectacular. Quizás a menor escala, puedo enorgullecerme en esta semana también, enorgullecerme entre comillas. Iba pasando por un sitio y vi una bandera de mi país y le dije a Lucas, mira esta bandera, dice, esa es la mejor del mundo. Curiosamente porque la bandera nuestra tiene en el centro, en el escudo, una Biblia. La única bandera del mundo que tiene en el centro una Biblia y abierta en Juan 8:32. No sé, ¿quién lo sabía eso? El paisano, ¿no? Amén. Tú eres dominicano de adopción, ¿no? La mejor bandera del mundo y yo no le pude discutir ni rebatir eso, ¿cierto? ¿Hay alguna otra bandera que tenga una Biblia en el centro de su escudo? No. Si usted dice, la mía es mejor porque tiene un gatito, olvídese, no me interesa su. Una cruz blanca y en el centro del escudo, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted no podrá discutir que la mía es la mejor bandera de allí del mundo. No lo va a poder discutir. Si usted es cristiano, no lo puede discutir. Ya. Amén. Bueno, aquí se van a hacer todos dominicanos. Y cuando él me dijo eso, dije, pues sí, mira, y le expliqué la historia. Y dije, mira, y esto simboliza esto, tal, las ramas que tiene. Curioso, muchas naciones, y lo que es Occidente, le debe su desarrollo económico, político, social, etcétera, al Evangelio. A el reino que fue sembrado, viniendo de ese bebé de Belén, tan sencillo, tan pequeñito, y que ha llegado a trastornar el mundo entero. Gracias a Dios, podemos dar nosotros que estamos de este lado de la historia, de este lado del mundo. Hay muchos países que tristemente no tienen este privilegio. Pero qué bendición poder nosotros tener el privilegio de tener el Evangelio con nosotros. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto yo valoro esto? ¿Hasta qué punto yo valoro que el Señor, esa semilla tan pequeñita, no vamos a ir ahora a Tierra Santa a pelear allí? No, esta es la Tierra Santa donde se plantó la semilla de mostaza. No caiga en ese error. No, como cayeron los cruzados en su época, que esta es la Tierra Santa. Realmente todo donde estamos nosotros pasa a ser santo, todo lugar, etcétera. No caiga en ese error. Pero, ¿hasta qué punto yo valoro esto? ¿Hasta qué punto yo soy consciente de que dentro de mí el Señor ha puesto algo que trastorna el mundo entero? De que lo ha puesto en mi mano. Oye, ahora mismo, es que lo ha puesto hasta en mi móvil, está. Supongo que la gran mayoría de los que estamos aquí, tenemos la Biblia en el móvil, ¿o sí? Amén. Oye, es que ya ha llegado al mundo entero. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba
todo. Y cuando venga el Consolador, dice la Escritura, Él os guiará a toda la verdad porque os enseñará y recordará todo lo que yo os he dicho. Si vamos a una aplicación quizás en particular de la parábola, podemos deducir tú y yo, hermanos, que tenemos en Cristo un potencial extraordinario de llegar al mundo. Individualmente tú y yo, esa semillita, eso que tú ves al espejo y dices, madre mía, qué deteriorado, qué poca cosa. Sí, sí, eso que, porque a veces decimos, señores, que no sé hablar, como decía Moisés, ¿no? ¿Recuerdan? Es que me cuesta. Lo primero es reconocer tu debilidad, no quieras, no, es que yo soy Usain Bolt. Dice, hombre, no, tú no eres, no te vayas a creer nada, porque tú, aunque siembres o riegues, no eres nada, sino quién. Dios que da el crecimiento. Pero si tú y yo reconocemos nuestra pequeñez y humana debilidad, nos sujetamos a Cristo como esa semilla que hay sembrada en nosotros, que podamos morir para que esa semilla salga y dé fruto, brote, etcétera. ¿Hasta dónde puede usarnos el Señor? ¿Hasta dónde podría usarte el Señor? ¿Qué cosas maravillosas podría hacer el Señor contigo? En ti está y en mí también. El Señor lo ha puesto. Señor, muéstrame qué debo hacer. Esa debería ser nuestra oración. Señor, defíneme. Los jóvenes principalmente, los más pequeños. Señor, guíame. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo trastornar el mundo para ti? ¿Cómo puedo hacer esto? Y hay que orar también por los jóvenes, que el Señor les dé esas ideas. Ahora como en el mundo tan moderno que hay. Señor, fíjate, veía en estas semanas anteriores la película de las crónicas de Narnia, ¿no? Y probablemente C.S. Lewis no había pensado nunca en cómo, lo conocen, ¿no? Que conocen las películas de Narnia y tal, cómo ha trastornado este hombre el mundo, un intelectual que el Señor ha usado para su gloria y su honra, y cómo ha llegado a tener estas películas que la gente de una forma u otra ha ido cayendo en los libros y tal, dice, oye, qué curioso, ¿hasta dónde ha llegado este hombre con estas películas? Quizás hay gente que tú no les da la Biblia, pero quizás le puede hablar a través de estas películas. ¿Tú sabes lo que significa o a qué se refiere? Pues mira, no lo había visto así. Y es una forma también que puedes utilizar. Es una forma, es una manera en la cual puedes, principalmente los jóvenes, llegar a otros con la palabra. Porque hay gente que sí que conoce las películas, pero no sabe quién, ni el autor, ni los libros, ni nada de esto. Ni qué significan o simbolizan muchas de estas cosas. En ti hay algo que el Señor ha implantado, que ha puesto una semilla. Tú eres responsable de qué vas a hacer. Tú eres responsable de ello. Ahora bien, el Señor tiene el poder para hacer que en ti o contigo grandes cosas puedan ser hechas. Pero esa semilla y tú, en este caso tú, tienes que morir primero. Tienes que morir. Si mueres, el Señor puede hacer contigo una persona nueva, diferente y grande para su honra y su gloria. Pero, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Esa es la pregunta. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la bendición que tú nos das de poder aprender un poco más de ti y ver tus enseñanzas en la propia naturaleza. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados e iniquidades y en nuestra humana debilidad, Señor. Muchas veces tenemos el deseo de hacer el bien, pero no lo hacemos. Perdónanos, Padre eterno, y ayúdanos. Ayúdanos para crecer y avanzar más en ti, en tu gracia. Comprometernos más con estudiar tu palabra, con orar, con buscar tu rostro. Que podamos, Padre eterno, dar un buen testimonio delante de ti, delante de los hombres. Y que oremos sinceramente en nuestros corazones, pensando en cómo podemos, con tu gracia, trastornar el mundo. Ayúdanos y danos la fuerza que necesitamos, Padre Celestial, para seguir luchando y venciendo las acechanzas del diablo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar y somos débiles, Padre.
pero descansamos en ti. Estamos en tu mano y en las manos de tu Hijo Jesucristo también. Por eso, Padre Celestial, confiamos en que tú seguirás haciendo todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gracias por cada una de las parábolas que nos dan enseñanzas, Señor, tan claras, pero tan profundas acerca de nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.